Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos delante de Dios. Cada domingo nosotros tenemos un momento también muy importante, gracias a Dios. Hoy compartiremos Gálatas capítulo 1, el versículo 11 adelante. Gálatas capítulo 1, el versículo 11 adelante. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría abrir la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, el versículo 11 adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en mi judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, y aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a la región de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hasta el versículo 24. Buenos días, hermanos y hermanas. Y cada domingo nosotros como una serie queremos compartir sobre comentario de Gálatas. Gálatas tiene un tema principal muy importante para nuestra vida de creencia. El tema principal de Gálatas, la libertad. No tiene que confundirse, ¿cierto? La libertad no es libertinaje. La libertad con bajo la dirección del Espíritu Santo. La libertad ya no hay bajo la dirección, ¿cierto? Porque según su deseo de la carne, guía, dirige su vida. Por eso es muy importante nosotros también conocer la palabra de Dios. Dios nos ha dado este evangelio tan precioso para nuestra vida de creencia, para servir a Dios, para alabar al Señor. Vamos a buscar un versículo más aquí, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nosotros primero vamos a ver un momento. Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Gálatas capítulo 5, el versículo 1 dice, Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Ahora, Gálatas capítulo 5, el versículo 1, esto es el tema principal. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No es libertinaje, libre.
no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud, no vuelva al judaísmo, no vuelva otra vez bajo la ley. Ya nosotros tenemos este evangelio tan precioso por la obra de Cristo. Aquí está hablando. Muy importante entender, ¿cierto? Dios nos permitió este evangelio para servir a Dios, no para servir a mi carne. Y esto es el tema principal del Gálatas. Cuando nosotros entendemos el evangelio, Dios nos permitió ese gran gozo y alegría. En esta semana yo tuve la oportunidad de compartir San Marcos capítulo 11. Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, mandó 2 discípulos que trajeran un asno atado. Obviamente, ese asno atado estaba amarrado. Había su dueño. Cuando los discípulos, cuando ellos entraron a un sitio, lo encontraban un asno atado. Cuando ellos lo desataban, y el dueño, ¿qué está haciendo ustedes? Y de repente, obviamente no, 2 hombres se aparecieron, comenzaron a desatar. Entonces el dueño, ¿usted qué están haciendo? Yo soy el dueño de ese asno. De repente ellos, ¿qué le decían? El Señor lo necesita. De repente cuando ellos escuchaban en esto, y él, si el Señor lo necesita, lléveselo. Ellos lo desataron, lo llevaron, el asno atado ante el Señor. Y el Señor subió y luego tomaba bien su rienda, luego lo llevaba a Jerusalén. Un camino firme. Lo llevaba y ese asno estaba junto con el Señor. Antes solamente cargaba, ¿cierto?, del mundo, pero cuando cargaba el Señor, recibía toda la bienvenida, la gloria de Dios en su vida. Hermanos, cada vez cuando yo pienso en ese pasaje de la Biblia, ese asno atado nació para cargar, ¿cierto?, y los materiales. Y luego ese asno estaba atado. Aunque intentaba ser libre, era imposible. Pero cuando llegó la palabra de Cristo, la palabra del Señor, lo libró. Lo liberó. Entonces ese asno ya podía recibir la guía a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros nacimos en este mundo, desde nuestro nacimiento, nosotros, por medio del pecado, estábamos cargando el yugo del pecado en nosotros. Aunque queríamos hacer algo bien, no había manera. Nacimos separados de Dios sin esperanza. Intentábamos muchas veces romper esa atadura en nuestra vida, pero no podíamos. Aunque queríamos adorar a Dios, queríamos servir al Señor, pero teníamos mucha atadura en nosotros. Cuando desapareció esa atadura, cuando llegaba la palabra de Dios en nosotros, realmente ya el poder de la palabra de Dios nos desataba, nos ofrecía la libertad. Vamos a buscar un versículo conmigo, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el versículo 32.
San Juan capítulo 8, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo estoy muy agradecido por esa palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese asno atado nació para cargar los artículos del mundo, de la carga, cargados, cansados, así vivía. Pero cuando la palabra del Señor ya llegó, ya no cargaba más y las cargas del mundo y el Señor, porque el Señor subió. Y luego la palabra del Señor desataba esa atadura. Antes de conocer el Evangelio, nosotros teníamos esa carga del pecado. Aunque vivíamos bien, pero sufríamos muchísimo. No teníamos la esperanza. Aparentemente, nosotros íbamos a la iglesia, pero siempre teníamos el pecado en nosotros. Por eso cada momento pedíamos perdón. Mañana, tarde, la noche, perdóneme todos mis pecados. Íbamos a la iglesia, escuchábamos. Ya todos nosotros sabíamos, Cristo vino al mundo, murió por mí, pero al fondo de nuestro corazón, nosotros teníamos esa condenación del pecado. Pero cuando la palabra del Señor llegó a nosotros, el poder de la palabra de Dios quitó esa condenación del pecado porque Él murió por nosotros. Además, la palabra del Señor como desataba toda esa atadura. No solamente la parte de la salvación, después de entender el Evangelio, también el Señor quitaba toda la carga encima de nosotros. Todo desataba, arrancaba toda esa atadura. Muchas personas piensan, la vida de creencia, yo tengo que ser más fiel. Yo tengo que ser más sincero. Nosotros todos estamos acostumbrados, yo tengo que hacer. Yo tengo que cambiarme. Yo tengo que esforzar, yo tengo que hacer todo. Pero la palabra de Dios dice, usted no, Dios hace, Dios tiene que trabajar. Por eso hay una gran diferencia entre la religión, entre la vida de creencia. Cuando una persona entra al camino de la religión, todo su esfuerzo sale de mi ego. Por eso al principio funciona muy bien, pero conforme pasa el tiempo, cada vez usted se da cuenta, por mí mismo no puedo hacer. Se siente cansado, agotado. Hermanos, antes de comenzar la cuarentena, muchos hogares no estaban bien ocupados, ¿cierto? Desde madrugada se levantaba temprano, ya 7 de la mañana, 6 de la mañana ya está saliendo cada uno. Mi amor, nos vemos. Sí, yo te amo. Todos ya salieron madrugada.
Por eso mucha gente como pensaba, ay, cómo yo amo mucho mi esposa. Ay, cómo yo amo mucho mi esposo. Así estaba pensando, ¿no? Porque luego todo el día estaba trabajando. Y luego en la noche regresaba, 7 de la noche, 9 de la noche. Mi amor, hoy cómo le fue, estoy pasando así, así, así. Y luego cada uno, ¿no? Arregla personal, hace su tarea, no sé, sus arreglos. Luego vamos a dormir. Por eso mucha gente como pensaba, ay, cómo yo amo a mi esposa. Pero después de comenzar la cuarentena, ya no podía salir. 24 horas tiene que estar. Entonces, eso no es mi opinión. Varias hermanas me decían, pastor, un diablo vive en mí. Después de vivir en cuarentena, yo vi las garras del diablo desde mi corazón. Cómo estoy peleando con mi marido. Me siento fastidiada, cocinar 3 veces al día. Estoy cansada. Estoy muy cansada de mirar a mis hijos. Ay, Dios. Pastor, ¿cuándo va a terminar la cuarentena? Hermana, prudente al Señor prudente. ¿Quién sabe en eso? Durante la cuarentena ya nosotros estamos mirando la cara verdadera, ¿no? Nosotros no conocíamos nosotros mismos. Muchos varones también me mandan mensaje. Pastor, estoy muy cansado, Dios mío. Antes yo pensaba cómo yo amaba tanto a mi esposa. Ahora estoy cansadísimo. Entonces cada rato choca, pelea. Antes no, madrugada que salía y en la noche regresaba. Pero ahora por medio de la cuarentena, aún todo el día está con su esposa, ni siquiera le saluda. Tiene miedo que la esposa que le saludara. Entonces ya no saluda, no habla. Y anda con la cara así como enojado, así anda. A través de la cuarentena nosotros estamos descubriendo nosotros mismos, ¿no? Antes como pensaba, ay, yo soy tan comprensible, yo soy tan amable. En el caso de la esposa se enferma, caso peor, porque esa mujer se enferma, ay Dios, en vez de apoyar y ayudar, encima de eso criticando. Tal vez esa imagen estaba escondida en nosotros. Nosotros tenemos muchas ataduras, mucha atadura. Muchas personas aparentemente viven bien físicamente, pero internamente ¿cómo está? Hay muchas ataduras. No solamente la atadura del pecado, las ataduras de su hogar, de su matrimonio, hay muchas ataduras. Y la gente intenta quitar esa atadura. Yo quiero quitar esa atadura. Cuando usted recibe la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios quita toda esa atadura, arranca toda esa atadura. Ayer nosotros despedimos nuestra diaconisa Luzmila. Físicamente nosotros no podemos ver a la diaconisa, pero de todo nuestro corazón nosotros ya sabemos realmente diaconisa dejó su cuerpo, luego también llegó al reino de los cielos. Nosotros no hubiésemos tenido el evangelio, la esperanza en el reino de los cielos, no tenemos la seguridad de la vida eterna. Tal vez esta mañana también muy difícil levantar. Pero gracias a Dios, plenamente nosotros creemos. Nosotros tenemos la vida eterna y a través del sacrificio de Cristo, por medio de la palabra de Dios,
Dios desataba todas esas ataduras. La atadura de la situación, la atadura de la circunstancia, a través también, además, la atadura de la sombra de la muerte también. Dios nos permitió una libertad para servir a Dios. Estoy muy agradecido, a pesar de tener una aflicción grande, todos, nosotros podemos marchar, caminar delante de Dios por medio de la promesa de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos trae realmente la libertad para vencer la situación, la circunstancia. Y un asno atado siempre cargaba las cosas del mundo. Estaba cansado, no tenía libertad porque estaba amarrado. Pero cuando llegó la palabra del Señor y el asno ya es libre, podía caminar, podía marchar. Vamos a ver aquí, Salmo 103, el versículo 2. Salmo 103, el versículo 2. Salmo 103, el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Yo estoy muy agradecido por la palabra de Dios, como Dios nos permite la libertad. Dios nos perdonó, Dios nos sanó toda nuestra enfermedad. Aparentemente tenemos. Hermanos y hermanas, no intente solucionar todos sus problemas. Satanás nos engaña. Mira, tú tienes tanto problema, ¿cómo tú puedes escuchar la palabra de Dios? Después de solucionar toda la situación, ya tú puedes oír la palabra de Dios. Mira, tú tienes esa dificultad. Mira tu defecto. Mira tu debilidad. Mira, tú eres así. Tú eres así. Después de cambiar tu vida, ya tú puedes escuchar la palabra. No oiga esa voz. Usted tiene una situación grave. Escucha, oiga la palabra de Dios. Usted tiene una situación muy grave. Ahora usted escucha la palabra de Dios. Claro que sí. Mientras usted escucha la palabra de Dios, en aquel momento la palabra de Dios va a solucionar su problema. Mientras usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a activar en su corazón. Satanás siempre utiliza nuestros pensamientos. Una persona cree en Dios, no va a aceptar su propio pensamiento y recibir la palabra de Dios. Por eso aquí Salmos 103, el versículo 2 adelante. Y el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Estoy muy agradecido. El versículo 5, el que sacia de bien tu boca. Nuestro Señor Jesucristo siempre prepara para bien. Hermanos y hermanas, usted tiene que creer. No intente comprender a Dios. ¿Cómo va a comprender a Dios? Usted tiene que creer. Señor, no entiendo. Está pasando en mi vida, en mi hogar, pero yo creo para bien. Sí, para bien. Dios siempre había preparado para nosotros para bien, no para mal.
Ahora el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora la palabra de Dios nos habla, yo soy misericordioso. Hermanos, hermanas, nosotros siempre estamos pensando, yo tengo que hacer algo, tenemos una ansiedad, tengo que hacer algo. Tampoco puede hacer, pero siempre tiene una, tengo que hacer algo, como casi adictos, ¿no? Tengo que hacer algo. Cuando usted hace algo, no por Cristo descansa, por su obra. Cuando no hace algo, nervioso. Dios, tengo que hacer algo. Dios me va a castigar. Dios me va a maldecir. De repente se enferma. Dios me está castigando. Eso no es cierto. Dios no trabaja así. No se ha engañado. Dios, Él dice, yo soy misericordioso. ¿Cuántas veces Él está hablando sobre sí mismo? Él, aquí el versículo 8, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Casi 8 veces está repitiendo. 8 veces Él está casi rogando. Yo no soy así. Yo soy misericordioso. Yo soy generoso. Yo no me enojo contigo. Yo tengo el corazón abierto contigo. 8 veces está repitiendo. Misma palabra, misma palabra. Pero nosotros, ¿cómo estamos pensando? La Biblia sí, pero no. Y por eso, esa desconfianza le trae el sufrimiento a usted. Cuando la palabra del Señor llegó al asno, el poder de la palabra de Dios lo desataba. Cuando la palabra de Dios llega a su corazón, el poder de la palabra de Dios le permite libertad. No libertinaje, libertad. Sí, Señor, no voy a servir para mi carne, para el Señor. Claro que sí. Este asno, después de recibir 2 discípulos, él logró la libertad. Pero la rienda de ese asno siempre estaba en la mano de los discípulos. Cuando el Señor tomó este asno y tomó la rienda de ese asno, lo llevaba ¿a dónde? Hacia Jerusalén. Jesucristo que dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Después de entender el Evangelio, el Espíritu Santo tomó nuestra vida. Antes de entender el Evangelio, nosotros andábamos equivocadamente, pero el Señor nos llamó, nos tomó nuestra vida, nuestra rienda. Ahora, el Señor que dice, yo soy el camino, eso significa, yo voy a llevar tu vida. No es un camino equivocado, no, un camino verdadero. Una persona recibe la palabra de Dios, tiene la cobertura de la iglesia, tiene
la guía del siervo y entonces lo va a llevar. Donde un camino perfecto delante de Dios. Hermanos, hermanas, la vida de creencia, entregar mi rienda a la mano del Señor. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, a través del siervo. Por eso este asno podía ser libre, podía marchar y caminar ante Dios. Y vamos a volver aquí. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Salmos antes de entrar y Gálatas, estoy muy agradecido. El versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La Biblia que dice polvo. ¿Somos qué? Polvo. Dios nos dio la vida eterna en nosotros. Nosotros nacimos manos vacíos. Cuando llegamos último tiempo, regresaremos manos vacíos. Tú eres el polvo, volverás al polvo. Nosotros, mientras vivamos en este mundo, somos como un pasajeros. Cuando yo viajo a Piura, yo no llevo mi escritorio, no llevo mi refrigeradora. Yo voy simplemente una mochila, una maleta, sencillo. Porque yo sé, yo tengo que regresar a la casa. Hermanos, nosotros somos un viajero, un pasajero. Temporalmente nosotros estamos viajando un momento. Cuando terminamos ese viaje, sí o sí, ya tenemos que regresar. No sean engañados por Satanás. Satanás continuamente nos engaña. Mira, tú necesitas tú necesitas otro, tú necesitas más y más. ¿Hasta cuándo usted podría sentirse, wow, suficiente, ahora yo tengo todo? Nunca. Por eso, si usted tiene un abrigo, si usted tiene un alimento para hoy, gracias, Señor. Estoy muy agradecido. ¿Eso qué quiere decir? No sea engañado por su codicia. No estoy diciendo que usted no necesita vehículo, no casa, no estoy hablando en eso. No sea engañado por su codicia. Dios nos ha dado ese evangelio para compartir la palabra de Dios. Por eso, nuestro Dios así nos explica. El versículo 15-16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, su lugar no la conocerá más. El versículo 15-16. Ahora Dios está comparando, ¿cierto? Una flor. Cuando una persona tiene 15 años, una florcita. Tiene 30 años, lleno de flores, enflorecida. Tiene 50 años, ya había caído todas las hojas, como su pelo. Vea mi pelo cómo está, también. Ya tiene 60 años, 70 años, ya una flor marchita. Nosotros somos una flor. También alguien tiene nombre, flor, para que recuerde su origen. Flor. Ah, yo soy una flor. Tenemos que regresar. Por el engaño de Satanás, mucha gente se ve a sí mismo grande. Muy difícil para servir al Señor, porque usted es muy difícil para servir a Dios. Usted cree que yo no soy flor, yo soy una piedra. ¿Así será usted una piedra? Usted es una flor. ¿Qué le parece una flor en el campo? Alguien viene, un campesino. ¡Ay, me gusta esa flor! ¡Pla! Ya está quebrado.
Ay, no, no me gusta esta flor porque aquí está. De repente un labrador, el dueño de jardín, viene y lo arranca. Fla, fla, fla. Ya, ¿dónde estaba ese sitio? No la reconoce. No debe equivocarse. Dios nos ha dado la vida eterna, aunque somos el polvo. Dios nos ha dado ese evangelio tan precioso. Nuestro Dios que dice, tú eres como una flor. ¿Eso qué quiere decir? El valor verdadero en nuestra vida, ¿dónde está? En el evangelio. Yo estoy muy agradecido recientemente. Varios varones me han escrito, me han llamado, pastor, estoy esperando terminar esta cuarentena. Ya yo hablé con mi familia para ingresar al seminario. Yo vi realmente la cara verdadera de mi vida. ¿Dónde está mi razón de vivir? Quiero servir al Señor. Sí, hermano, ya usted es panadero, ya suficiente. ¿Cuánto tiempo usted ha ofrecido el pan para la carne? Ahora prepare el pan para la vida eterna. Gracias. Yo voy a alistar, servir a Dios. Otro hermano, yo también, pastor, aunque soy taxista, no quiero llevar solamente pasajeros. Quiero llevar el mensaje a diferentes lugares. Hay otros hermanos también vendedores, otro hermano también profesores. Yo quiero llevar este mensaje. Creo que yo estoy viviendo en último tiempo de este siglo. Quiero entregar mi vida para servir a Dios, para anunciar el evangelio. Hermano, su decisión es muy correcta. No va a arrepentirse. Pronto Jesucristo vendrá. Nosotros ya sabemos, estamos en último tiempo para anunciar el evangelio, compartir la palabra de Dios. Hermanos, aquí el versículo 17. Salmo 103, el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Estoy muy agradecido. Gracias. Dios nos ha dado la eternidad. Es un regalo de Dios más grande. Antes de entender el evangelio, siempre me sentía vacío. Aunque yo estaba en una fiesta, me sentía vacío. Aunque yo estaba viajando, era peor. Cuando yo regresaba del viaje, me sentía más vacío. Aparentemente, temporalmente me sentía muy bien. Yo no sabía qué cosa yo podía llenar este corazón. Mucha gente me decía, no, la vida así es. Coma, disfrute, ya hay fiesta, ya así, ya, vamos a beber, vamos a disfrutar. Eso es así la vida. Yo le decía, para usted sí, pero para mí no. Algo me falta. Yo no sé qué cosa yo puedo llenar en eso. Ay, es un enfermo. ¿Por qué así tan complicado para usted la vida? No es. Algo hay más. Esto era el perdón del pecado. Cuando yo conocí al Señor, el Espíritu Santo entró a mi corazón. El Espíritu Santo llenaba mi vida. Gracias. Mi vida no para mí. Mi vida para el Señor, para el Evangelio. Hermanos, hermanas o amados, usted también se siente vacío. ¿Con qué puede llenar? Hermanos, nosotros no solamente estamos participando ahora el culto, nuestra familia está participando juntos. Yo estoy muy agradecido. Solo durante en esta semana,
11 personas me llamaron. Yo no congrego la iglesia. Yo soy el hijo de tal miembro de la iglesia. Yo soy hija. Anoche también un joven, 10 de la noche yo estaba preparando el sermón. Anoche, 10 de la noche, un joven me llamó, pastor, yo soy fulano. Ah, bienvenido. Mi madre me explicó el evangelio durante 15 horas, pastor. Antes yo sabía como un conocimiento, pero mi madre con todo su corazón, y ella me explicaba. Cuando yo escuchaba el evangelio, Dios me abrió los ojos. Dios mío, ¿cómo yo no sabía? No solamente él. Durante en esta semana, 11 personas me llamaron porque yo tengo solamente en eso. Pastor, yo quiero que usted llame a mi hermano, llame a mis yernos, mi familia. Yo tengo una agenda, se llama Agenda del Evangelismo. Con esa agenda estoy llamando, compartiendo, yo saco el tiempo también a través de WhatsApp, a través de Zoom, anunciando el evangelio. Estoy muy agradecido. Maravillosamente yo estoy viendo cómo la palabra de Dios está trabajando a través de la palabra. Hermanos, vamos a volver aquí, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Apóstol Pablo, el tema principal de Gálatas, la libertad. Servir a Dios, servir al Señor. La libertad, servir a su cuerpo, a la iglesia. Aquí, capítulo 1, el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Para apóstol Pablo, muy importante, según hombre, según de Dios. Según Dios. Él anunciaba el evangelio. Él fue llamado según Dios, según Jesucristo, no según su voluntad. Siempre la iglesia, nuestro pastor, nos ha enseñado. Daniel, antes de marchar, tú tienes que pedir una cosa. ¿Esto será la voluntad de Dios, sí o no? Daniel, tú tienes que pensar solo esto. Si esto es la voluntad de Dios, sí o sí, el Señor va a realizar. Porque usted sufre. Estamos pasando muy difícil por esa circunstancia. Yo creo que mi vida así va a acabar. Ay, porque fulano no me ayuda, menguano no me ayuda. Dios le ayuda, amén. Dios le ayuda. Si usted mira al hombre, se siente resentido. Siempre la iglesia me enseñaba, después de ayudar a otro, olvídese rápido. Porque si usted siempre guarda ese corazón, antes como yo le colaboraba, antes como yo le ayudaba. Si usted guarda en eso, automáticamente otra persona que había recibido la ayuda se siente presión. Usted también le daña su corazón. Usted después de ayudar a la gente, ¿qué tiene que hacer? Olvídese rápido. Señor, delante de Dios. Luego usted camina. ¿Por qué? Nuestro Padre Celestial está con nosotros. Amén. Ya, no viene la iglesia, no responde. Nuestra iglesia siempre 3 cosas estamos aprendiendo. Saludo, responder y expresar. ¿Cierto? Tanto tiempo ya no se congrega, entonces se olvidó como niños. Tenemos que recordar, ¿cierto? Siempre saludo, responder y expresar.
3 cosas. Usted todo lo día practica, su matrimonio se cambia. Porque entre pareja tampoco saluda. En vez de saludar, anda. No saluda, ¿no? Desde madrugada hasta la noche. Y luego no responde. Aunque la esposa manda el mensaje, mira, mi gorda me envió. Ya, no mira. No responde. Menos de expresar. ¿Cierto? Y antes de dormir, durante el día, mi amor, hoy cuando yo escuchaba la palabra, el Señor me hablaba así. Ay, de verdad, yo estaba tan mal, perdóname, mi amor. Ay, si usted expresa, inmediatamente se cambiará el menú del almuerzo. Así se cambia. Pero la gente nunca expresa, nunca reconoce. Expresar, ¿cuál es el problema? El corazón cerrado. Cuando una persona no expresa, ¿cierto? Siempre adentro del corazón, ¿cómo piensa? Yo soy víctima. Yo soy víctima por mi marido. Yo soy víctima por mi esposa. Siempre, por eso, usted no expresa. ¿Cómo puede recuperar ese corazón? Expresa. Gracias. No soy merecedor, pero Dios me ha dado. Según Pablo, él muy importante, siempre busca esto según Dios o según hombre. ¿Quién comenzó nuestra salvación? Según Dios. ¿Quién comenzó su matrimonio? Según Dios. ¿Quién comenzó su vida espiritual, su empresa? Según Dios. Si Dios comenzó, Dios va a guiar. Porque anoche estaba afligida. Porque hoy en la madrugada, ¿cierto? Está angustiado. Cuando una persona tiene la dificultad, tiene que buscar a Dios. Pero en vez de buscar a Dios, yo no quiero saber nada. Ay, Dios, ya, yo pensaba por medio de cuarentena, ya no puedo participar en el culto. Yo pensaba, me sentiría bien carnalmente. Pero por medio de eso, redes sociales, era peor. Ay, Dios, de mañana, de noche hay reuniones. Cuando usted no cree en Dios, su corazón se inclina hacia negatividad. Todo negativo. Pero si usted cree en el Señor, usted puede descansar. Vamos a ver aquí Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si una persona siempre tiene el corazón según Dios, el Señor perfeccionará. ¿Quién comenzó esa buena obra? Según mi Dios, Él va a perfeccionar. Usted tiene la dificultad, usted tiene la situación. Yo también tengo este momento, yo también tengo la dificultad. Este momento yo también tengo aflicciones. 3 de la mañana me llama, llora, pide oraciones. Nosotros doblamos juntos, clamando a Dios, 5 de la mañana, 1 de la mañana. Hermanos, ¿quién no tendría la aflicción? ¿Quién no tendría la dificultad? Pero la vida de creencia, encomendar mi dificultad a su mano. Señor, eso es tuyo. Tú perfeccionarás. Tú me guiarás. Tú me bendecirás. Claro que sí. Esto es la vida de creencia. Cuando una persona no tiene fe en Dios, todo está cargado encima de su corazón. ¿Qué va a pasar? Ay, Dios, voy a morirme de hambre. Ay, ¿cómo yo puedo solucionar? Una pregunta. Hasta hoy, ¿usted ha vivido según su capacidad?
¿Usted ha educado bien, por eso su hijo anda bien? ¿Usted es una persona excelente, por eso su negocio, su trabajo, todo está firme? De ninguna manera. Dios le ha dado la gracia a usted. Por eso muy importante tener fe en Dios, según Dios. Apóstol Pablo, yo entendí el evangelio no por mí, según Dios. Yo tengo ese evangelio no según yo, según Dios. Dios me entregó ese evangelio, Dios me va a perfeccionar, Dios me va a llevar. Por eso una persona cree en Dios, usted no se decepciona, usted no se desanima, usted no se deprime. Usted va a tener la esperanza. Dios me va a ayudar. Usted va a caminar y marchar. Cuando, según usted, entonces usted tiene que vender, usted tiene que sostener, usted tiene que cuidar, usted tiene que trabajar. ¿Cómo se siente? Cansado, agotado. Vamos a ver aquí Apocalipsis. La palabra de Dios nos habla. Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 8. Perdón, 7, 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tu obra, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Ahora este mensaje para la iglesia Filadelfia. Adentro de la Filadelfia iglesia, Dios le entregó la llave de David. Esa llave de David, la promesa de Dios. Esa llave de David, cuando se abre, nadie puede cerrar. Si se cierre, nadie puede abrir. La seguridad. Además, Dios nos dejó, aquí el versículo 8. Yo conozco tu obra, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La palabra de Dios que dice, Dios nos dejó una puerta abierta. No diga delante de Dios, ay, todo el mundo está cerrado. Eso engaño, Satanás. ¿Quién dice que usted tiene puerta cerrada? Usted no ha salido de la casa. Esa puerta cerrada adentro de su mente, adentro de su corazón. ¿Usted cuánta puerta ha tocado? ¿Usted cuántas veces ha tocado las puertas? Dios que dejó. Dios nos ha dejado la puerta abierta. Por eso cuando una persona tiene fe en Dios, marcha. Según Dios, yo voy a tocar la puerta. Desde la próxima semana, Dios nos dio la oportunidad de transmitir el estudio bíblico de San Mateo de nuestro pastor a través del canal La Luz aquí en Lima. A través de TV San Juan de Lurigancho. Estoy muy agradecido. Gracias a Dios. Dios una manera y otra para que la gente que escucha la palabra de Dios tan precioso, lleno de sabiduría, a través de Facebook usted puede ver, a través del canal de televisión puede escuchar la palabra de Dios. Siempre la puerta al principio estaba cerrado. Pero cuando nosotros acercamos esa puerta como la puerta de automático, ¡fuck!, se abrió. Cuando usted mira, va a un centro comercial, a algunos lugares, cuando usted no se acerca, esa puerta automático nunca se abre. Cuando usted se le acerca 50 centímetros, tampoco. Ya 1 metro, menos. 30 centímetros, cuando usted se le acerca, pareciera mentira, así se abría. ¡Fua! Hermanos, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Dios me ha dado la puerta abierta.
Dios nunca le ha dado la puerta cerrada. Esa puerta cerrada, ¿dónde está? En su mente, en su corazón. La incredulidad, la desconfianza de Dios. Por eso, todo el mundo está cerrada. La Biblia que dice, Dios nos dejó la puerta abierta. Porque usted dice que la puerta cerrada. Adentro de su corazón, sin confianza de Dios para usted, todo usted ve. Todo cerrado, aquí cerrado, aquí cerrado. ¿Dónde está abierto? Su celular, ¿cierto? Su celular está abierto. Facebook está abierto. YouTube está abierto. Fuego de video está abierto. Mi amor, ¿por qué no trabaja? No, todo el mundo está cerrado. ¿Dónde está solamente está abierto? Su celular. No es correcto. Dios nos dejó la puerta abierta. Si usted camina por la fe, usted va a ver. Dios me dio. Dios me permitió. Por eso, muy importante, Gálatas capítulo 1. Apóstol Pablo siempre dice, no es según hombre. 12, Gálatas capítulo 1, el versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Siempre la fuente de su vida, ¿dónde está? Con Cristo, con Dios. La revelación. Hermanos, esa revelación de Dios, ¿cómo usted va a encontrar? A través de la iglesia. Un día una hermana me buscó. Pastor, anoche yo tuve una revelación. La revelación, dígame. Anoche tuve un sueño. ¿Así? Había un árbol grande. Había mucho pájaro adentro de ese árbol. Debajo de ese árbol había muchos cerdos, marranos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la revelación? Yo le decía, hermana, yo voy a explicar, interpretar como Daniel. Ese sueño significa, recientemente usted falta la carne de cerdo. Hey, pastor, hermana, ¿usted quiere ver la revelación? A través de la palabra de Dios, a través de la iglesia le va a hablar. No se ha engañado. Antes de completar la palabra de Dios, Dios usaba naturaleza, así como algunas personas. Pero ahora Dios nos permitió completamente la Biblia. Porque usted busca otra cosa. A través de la iglesia, a través del siervo, nos muestra el camino a nosotros. ¿Cierto, hermano? Apóstol Pablo, no se olvide, en aquel momento no ha completado la Biblia. Dios le ha mostrado sus revelaciones. Ahora, ya nosotros tenemos la evidencia, la Santa Escritura, 66 revelaciones, estamos en nuestra mano. Pero la gente, en vez de escudriñar la palabra de Dios, cuando no tiene la palabra de Dios, no tiene interés en la Santa Escritura, busca señales, sueños. No, usted debe preocupar a la palabra de Dios. Ahora el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, la asolaba. Hermanos, normalmente cada persona tiene alguna historia oscura. Alguna persona quiere esconder alguna parte. ¿Usted no tiene? Yo también, yo tengo. Soy una persona muy defectuosa, una persona muy débil. A veces yo le pido a Dios, Señor, ¿por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me llamó para servir a Dios? Otra persona tiene muy buen carácter, una persona muy generosa, una persona tan comprensible. Ay, yo no tengo ese carácter.
Yo no soy una persona ni generosa ni comprensible. Ay, yo tengo tan debilidad. Y el Señor me dice, por eso yo te llamé. Tú eres más vil, tú eres más débil, tú eres más inútil de este mundo. Por eso yo te llamé para servir. Sí, Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Una persona conoce la gracia de Dios. Humanamente, apóstol Pablo también quiere tapar, ¿cierto? ¿Quién quería decir en eso? Yo era un perseguidor. Como yo llevaba, maltrataba, mataba a los cristianos. Ay, humanamente todo el mundo quería, ¿no? Cubrir, esconder en eso. Pero siempre le reconocía su origen. ¿Quién soy yo? Yo era un hombre perseguidor. Siempre él testificaba, yo no soy. Hermanos, hay dos tipos de la iglesia. Una iglesia cuando usted se congrega, una iglesia primero le enseña. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, usted tiene que hacer otro, usted tiene que sacrificar. Luego le pregunta, ¿cuánto gana mensual? Tanto. Uy, usted primero tiene que aprender, diezmar, ofrendar. Si no, no hacen eso, llegará triple maldición detrás de tu cabeza. Eso no es verdad. Eso no es correcto. Una persona realmente conoce la palabra de Dios, primero le explicaría su condición, le explicaría el amor de Dios hacia nosotros. Va a aprender, Cristo va a hacer para mi vida. Cristo va a abrir la puerta para mí. Cristo va a bendecir. Cristo va a hacer. Hermano, hermana, tranquilo. El Señor va a trabajar en su vida. Dos iglesias diferentes. Una iglesia, yo tengo que hacer, yo tengo que servir, yo tengo que sacrificar, yo. Al final estoy cansadísimo. Pero otra iglesia, el Señor. Gracias por el agradecimiento. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi iglesia. Gracias, mi siervo. Gracias, mis hermanos. Su corazón está lleno de su corazón. Agradecimiento. Con ese agradecimiento, usted marcha y camina. La calidad totalmente diferente. Apóstol Pablo, él humanamente quería esconder, quería ocultar su tiempo pasado lleno de vergüenza, pero él nunca ocultaba. Él le mostraba, yo era un perseguidor. Yo realmente asolaba la iglesia. Pero él reconocía delante de Dios, yo debo ser amenguado cada día. Yo soy así. Pero la gracia de Dios tan grande en mi vida. Esto es nuestra iglesia. En nuestra iglesia, ¿quién es? Una persona, yo no soy digno de estar aquí. Gracias, la iglesia me ha guiado. Mi pastor me ha dirigido. Gracias, mi Señor. Adentro del corazón, ¿qué tendría? Lleno de agradecimiento, lleno de gozo, alegría. Por eso aquí, Gálatas capítulo 1, el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó por su gracia, no por su obra. Gálatas, muchos cristianos habían recibido la salvación y luego había caído su obra. Ay, yo tengo que hacer algo. Tampoco hace. Una persona realmente hace, usted no va a pensar, pide la gracia, luego usted acciona. Pero una persona no hace, solamente vive en el mundo del pensamiento. Ay, tengo que hacer, tengo que leer la Biblia. Pero sus ojos todo el día que mira,
televisor. Ay, tengo que leer la Biblia. Ay, me gusta esa telenovela, Chocolates Caliente. Ay, qué rico este. Solamente vive en el mundo del pensamiento. Ay, tengo que anunciar el evangelio. Una persona realmente se conecta con la gracia de Dios. Usted anuncia el evangelio, no piensa. ¿Qué le parece? Una persona tiene hambre. Solamente usted pensaría así, tengo hambre. No, usted tiene hambre. ¿Dónde está cualquier cosa? Ay, no hay alimento, pero aquí hay maní. Ay, yo quiero comer cualquier cosa. Tiene hambre, usted va, hay una galleta, va a comer. Porque tiene hambre, usted no va a esperar otra cosa. Por eso el mundo de la fe, el mundo del pensamiento es diferente. Una persona se conecta. Dios me llamó por su gracia. Usted no mira a sí mismo. Señor, nada bueno en mí. No voy a creer en mí. Yo voy a creer en ti. Yo quiero caminar. Usted va a caminar. Dios le llamó por su gracia. Dios no le llamó por su obra. Porque usted mira a sí mismo. Porque usted no acepta otra persona alrededor de nosotros. Yo tengo muchos defectos. Yo tengo muchas debilidades. Por eso no puedo vivir sin gracia de Dios. Esta mañana aquí estoy de pie porque yo soy una persona inútil. Solamente por su gracia, no por mi obra. Hermano, Dios le llamó por su gracia. Cuando la gente no entiende, ay, ya yo puedo hacer lo que le da la gana. Eso no es la gracia, eso se llama perdido. La gracia no es. Una persona entiende la gracia de Dios, usted se conecta con la misericordia del Señor. Usted va a tener muchísimo agradecimiento. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi iglesia. Gracias, mi familia. Gracias, mi pastor. Gracias, mis hermanos. Pero Satanás nos engaña para que usted se caiga debajo de la ley, debajo de sí mismo, de su obra. Cuando una persona está bajo la obra, condena. Una persona está bajo la ley, critica, murmura. Una persona está bajo la ley, no se puede ver a sí mismo. Una persona está bajo la gracia, desaparece el nombre de fulano menguano desde su labio. Señor, yo soy una mujer adúltera. Señor, yo soy una mujer samaritana. Señor, yo soy un hombre enfermo por 38 años. Señor, yo soy un hombre fue golpeado por los ladrones. Yo soy. Señor, yo soy María Magdalena. Yo soy esa persona. ¿A quién va a criticar? ¿A quién va a murmurar? Por eso una persona recibe la guía del Espíritu de Dios. Alguien está muy sufrido, usted se le acerca a esa persona, abre la Biblia. Palabra del aliento, palabra de la misericordia, palabra de la gracia, palabra de las bendiciones. Simplemente escucha la palabra del Señor. Oyente, se cambia su corazón. Ahora aquí, Gálatas capítulo 1, el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Apóstol Pablo, después de entender el evangelio, no consultaba con su familia. La familia era todo fariseos. No consultaba con su carne. No consultaba con otro. Hermanos, a veces usted para caminar al Señor se encuentra alguna situación.
Cuando usted consulta con su situación, no va a dejar que usted marche por la fe. Si usted consulta con su circunstancia, nunca va a permitir que usted ingrese al seminario para servir al Señor. Si usted consulta con las situaciones, jamás le va a permitir que usted puede ofrendar ni diezmar. Nunca. Satanás continuamente va a bombardear a su pensamiento. Tú vas a morir de hambre. Tú vas a sufrir. Una pregunta entre nosotros, ¿quién se murió por el hambre? Nadie. ¿Quién se murió? Nadie. Tú vas a fracasar, No se han engañado por Satanás. Dios nos dio la promesa de Dios. Gracias, Señor. No voy a consultar con la situación. Yo no voy a consultar con la circunstancia. Yo voy a consultar con Dios como David. David consultaba cuando los filisteos, cuando invadían. David consultaba con Dios. Dios le respondía. ¿Usted con quién debe consultar? Con Dios. No consulte con la carne, con las situaciones. Debe consultar con el Señor. Ahora aquí, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estoy muy agradecido. Aquí el versículo 18. Cuando nosotros compartimos el versículo 18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Para el apóstol Pablo también muy importante la iglesia de Jerusalén, donde escuchaba, donde recibía. Hermanos, la vida espiritual es imitaciones. Usted no necesita inventar, imitar. Caminar ante el Señor. Él va a abrir la puerta para la iglesia. Yo estoy muy agradecido hoy en la mañana. A través de Gálatas nos enseña. Gálatas tema el principal, por la gracia. No es el libertinaje, ¿eh? Una persona conoce a Dios, no se confunde. La gracia es realmente recibir la voluntad de Dios. Dios nos guiará. Estoy muy agradecido en esta mañana. Antes de terminar, voy a orar. Oremos.